Lo señalábamos al comienzo de Mega Noticias Mundo, la Asamblea de Expertos del país islámico, la máxima cúpula de decisión, eligió al segundo hijo del fallecido Ayatollah Ali Jamenei como nuevo líder supremo. Y para conversar sobre el perfil de Mojtaba Jamenei, estamos ya en contacto con Rodrigo Carney Bolton, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Hola Rodrigo, gracias por estar con nosotros acá en Mega Noticias Mundo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Sí, para entender primero el perfil, pero antes quiero saber, ¿nos puedes explicar cómo finalmente se toma esta decisión? Si nos puedes explicar el mecanismo que lleva a que el hijo de Jamenei sea el nuevo líder supremo de Irán. Bueno, yo creo que la primera cuestión que habría que explicar es que Irán es una república, no una monarquía. Ya, al menos formalmente es una república, no una monarquía, a diferencia de Arabia Saudita, que formalmente es una monarquía, ¿ya? Y que está apoyada por Estados Unidos, ¿no? En el caso de Irán es una república que tiene dos partes del poder, por así decirlo. Tiene un presidente de la república, ¿ya? Que funciona como un primer ministro que está elegido periódicamente por elecciones, ¿cierto? Y tiene un consejo de la revolución, básicamente que de alguna manera eligen entre ellos, ¿cierto?, ciertas figuras fundamentales que supuestamente vendrían a entronizar y a desarrollar, por así decirlo, el legado de Khomeini, ¿no? Es bien importante esta idea porque la idea del Consejo de la Revolución no es una idea tradicionalmente musulmana, sino que es una invención del jomenismo, que es la ideología del Estado que triunfa, por así decirlo, en la Revolución de 1979. Es una invención del jomenismo la idea de que el Consejo de la Revolución tenga un carácter estrictamente político, a diferencia de la tradición chiita, que siempre ese carácter residía en un carácter espiritual, ¿no? Y no político, como ocurre justamente con el jomenismo, que, como digo, tiene una invención importante, que es haber inventado la idea de que existe algo así como una república islámica, ¿no? Entonces, Perfecto. este consejo elige a sus sucesores, ¿no? Después de la muerte de Khomeini han venido varios, que son aquellos que de alguna manera establecen las grandes líneas, supuestamente, de desarrollo tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿ya? Lo que simplemente diría es que el hijo de Jamenei, como tú bien lo decías en la nota, ¿cierto?, va a seguir la línea de Jamenei padre, y la línea de Jamenei padre, es bien importante señalarlo, es una línea de derecha, ¿ya? Es una línea de derecha, ¿ya?, que se caracteriza por dos puntos clave. Una forma autoritaria de ejercicio del poder, por un lado, y una política neoliberal a nivel económico, ¿ya? Esto es muy importante, o sea, es una política de derecha que seguramente el hijo de Jamenei va a seguir y que evidentemente va a entrar, es el mensaje que Irán le da a Estados Unidos diciéndole: nosotros tenemos derecho a la autodeterminación, ¿no? Y como tenemos derecho a la autodeterminación, no aceptamos que el señor Trump pueda decidir acerca de nuestro destino, ¿no? Sí, o sea, acá estamos hablando finalmente de al elegir al hijo del ayatollah que fue asesinado, es simplemente esta continuidad, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto de esto tiene que ver con eso, con lo que tú señalabas, de esto de desafiar, por así decirlo, a Donald Trump? Él ha sido enfático en que no quería, señaló, que ningún hijo fuera el sucesor o se convirtiera en líder supremo, pero acá desde Irán hicieron lo contrario y ya había señalado, luego de esta decisión, que él no estaba conforme con finalmente este hecho. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con desafiar y qué respuesta podemos esperar de Estados Unidos? Bueno, yo creo que la primera cuestión que habría que interrogarse es
¿quién le dio derecho a Estados Unidos a determinar cómo decidir sobre las autoridades de otros países, digamos? Esa es la primera cuestión que habría que problematizar, digamos, ¿no? Y la segunda cuestión es que efectivamente para mirar el asunto a mayor escala, ¿ya? Y digo a mayor escala porque pareciera ser que nos estamos acostumbrando a que el señor Trump o el señor Netanyahu una semana nos ofrecen una guerra contra alguien y la otra semana nos ofrecen una guerra contra otro país. Y así sucesivamente nos hemos ido de guerra en guerra, ¿no? Como si fueran estrenos de grandes películas, ¿no? Y yo creo que la cuestión que hay que pensar acá es más el panorama general. El panorama general, me parece, es el siguiente, y que por supuesto involucra a Irán, y con eso contesto tu pregunta, ¿ya? El panorama general es que el conjunto de los grandes multimillonarios a nivel mundial se han puesto de acuerdo políticamente para tener en su propia mano el poder militar, el poder político y el poder financiero. Y eso implica el establecimiento de un nuevo orden mundial que ya no se base en los protocolos estatales que había sido establecido por Naciones Unidas. Es decir, estamos en presencia de un movimiento a gran escala, ¿no? Promovido por las grandes élites mundiales, destinado a destruir el ordenamiento político estatal que había configurado a una institución importante, ¿cierto?, como Naciones Unidas, ¿cierto? Y que el nuevo orden ya no se basa en Naciones Unidas, sino que se basa, por así decirlo, en la facticidad, en la simple violencia del capital, que tiene su centro particular en Davos. Esto involucra, por supuesto, la repartición de la tierra entre grandes potencias. Entre ellos, Estados Unidos tiene que quedarse con el hemisferio occidental, e Israel, y este es el cálculo de fondo, se pretende quedar como la potencia de Medio Oriente. Y por eso, la única manera que tiene Israel de quedarse con la potencia de Medio Oriente es destruir la única amenaza que puede rivalizar, tanto en términos económicos como en términos políticos, ¿ya?, con Israel, que es el caso de Irán. Todos los otros países árabes, recordemos que Irán no es un país árabe, es un país persa, todos los otros países árabes, salvo las petromonarquías, como el caso de Irak, el caso de Siria, ¿ya?, o el caso de Libia, han sido destruidos por las intervenciones imperiales europeas y estadounidenses. Y eso ha permitido a Israel mantener una hegemonía, por así decirlo, en la región, ¿ya?, cuya única piedra de tope en este caso es Irán. Entonces, Irán, que no es un país árabe, sino que es un país persa y musulmán, ¿cierto?, aparece frente a los ojos de Israel desde principios de los años 90 como la gran amenaza para Israel, ¿ya? Sin embargo, lo que ha ocurrido y lo que hemos visto en los hechos es que Irán no ha conquistado otros territorios en Medio Oriente, ¿ya?, como sí ha ocurrido con Israel. Israel ha conquistado Siria, ha conquistado los territorios ocupados palestinos, en su momento conquistó Egipto, una parte de Egipto, ¿ya?, y pretende expandir mucho más allá el radio de su propio territorio. Entonces, la pregunta que hay que formularse acá es que en esta configuración del nuevo orden, ¿cierto?, ¿quién es el que ataca realmente aquí, ¿no? Y quien ataca, lo que hemos visto, es Israel y Estados Unidos, ¿ya? Independientemente de la posición que tengamos sobre Irán, que nos parece un mal régimen, un régimen agotado, etcétera, lo que tú quieras, pero quien está atacando, el agresor aquí, es claramente Estados Unidos e Israel, ¿no? Y está ocurriendo eso por las razones que te acabo de señalar, porque en la repartición de la tierra que este nuevo orden que se quiere imponer supone, implica que Israel se quede como la superpotencia de Medio Oriente. Y para que eso ocurra, tiene que sacar a los posibles rivales de encima. Y termino con un detalle, ¿no? Termino con un detalle. Irán se supone que tendría un programa nuclear que fue desarrollado originalmente por el Shah de Irán cuando Irán era aliado de Estados Unidos y era aliado de Francia, de Europa. Le permitieron desarrollar un programa nuclear, ¿ya?, durante la época del Shah. La cuestión de fondo es que
Se dice que Irán no quiere tener inspección nuclear, pero Israel no ha tenido inspección nuclear porque no ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y lo que sabemos, entre comillas, es que tendría más de 200 ojivas nucleares. Por lo tanto, convierte a Israel en una superpotencia nuclear, la única superpotencia nuclear en Medio Oriente. Claro, ¿Ya? serían ellos, digamos, y no Irán en este caso, que es el argumento finalmente que tiene Estados Unidos e Israel para atacar a este país persa. Ahora, dentro de este orden mundial que tú señalabas, esta alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel, ¿quién le hace el contrapeso? Porque vemos acá finalmente a Irán, que ha recibido el apoyo de Rusia, así lo ha hablado Vladimir Putin, pero ¿es capaz de hacer sobrepeso frente a este nuevo orden mundial con esta alianza entre estos dos países, potencias? Es una muy buena pregunta, porque, por ejemplo, lo que sucedió en la relación en la intervención que hizo Estados Unidos sobre Venezuela, ¿ya? Lo que quedó muy claro es que Rusia y China no van a querer intervenir sobre América Latina porque tácitamente le están dando a Estados Unidos la prerrogativa de apropiarse de América Latina, ¿vale? La pregunta es justamente si Putin y el caso ruso y el caso chino van a intervenir en Medio Oriente. Hay un antecedente muy interesante, dos antecedentes muy interesantes respecto a este asunto, a modo de pregunta, ¿no? El primer antecedente es, en el contexto de la guerra civil siria, hubo una intervención rusa muy importante que logró la sobrevivencia del régimen de Bashar al-Assad en su momento, ¿cierto? Y que le permitió a Rusia mantener, ¿no?, por cierto tiempo, su base militar en Tartus, que le permite acceder al Mediterráneo, ¿vale? Hay otro antecedente interesante ahora en el caso chino, ¿ya? Desde el año 2016, fíjate tú, ¿Ya? Irán y Arabia Saudita habían roto relaciones diplomáticas, ¿ya? China hace todos los esfuerzos diplomáticos para reconstituir la relación diplomática entre ambos países, porque Estados Unidos ni tampoco Israel pueden reconstituir esa relación dado que le han declarado la enemistad absoluta a Irán. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que China interviene diplomáticamente y se reconstituyen las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Entonces, lo que te está mostrando ahí es que sí han habido intervenciones de Rusia, por un lado, y de China, por otro, pero no han sido tan importantes como las intervenciones que ha hecho Estados Unidos y particularmente Israel, ¿ya? Entonces, la pregunta que queda ahí es cuál va a ser el nivel de incidencia de China y de Rusia en este escenario, ¿no?, cuando lo que está siendo atacado es literalmente Irán, que funciona hasta cierto punto como una suerte de contención frente a las fuerzas norteamericanas y israelíes que podrían eventualmente, ¿no?, que van a apropiarse, y eso es lo que pretenden hacer, del petróleo y de los hidrocarburos iraníes, ¿cierto? Para precisamente contrarrestar más aún, ¿no?, a China y a Rusia. Pero creo que la cuestión de fondo de este conflicto con Irán no es necesariamente el petróleo y mucho menos es la religión, ¿ya? No es ni la religión ni solamente el petróleo, ¿ya? Es una cuestión mucho más de fondo, que es la dominación israelí sobre la región, que pasa por consolidarse a partir de lo que la primera administración de Donald Trump denominó los acuerdos abrahámicos. Esos acuerdos abrahámicos, que suponen una colaboración en seguridad y economía entre Israel y las petromonarquías, implican un escenario bélico neutralizado, es decir, sin las milicias de Hezbollah en el Líbano, sin las milicias palestinas, ¿cierto?, ¿no?, en Palestina, sin, ¿no?, la posibilidad de que Irán no se pliegue, digamos, a las prerrogativas de Washington o de Tel Aviv, y por lo tanto lo que se requiere es un Medio Oriente neutralizado en sus fuerzas de sublevación o en sus fuerzas que pudieran ser una afrenta mínima, ¿cierto?, a las políticas de Washington o las políticas de Israel, porque, como te digo, estas son otras políticas, no son las políticas imperiales clásicas a las que estamos acostumbrados, ¿cierto?, donde lo que se juega
es la emancipación del libre mercado Sí. y el despliegue de la globalización. Acá estamos en un momento en que los multimillonarios están intentando establecer un nuevo orden, ¿ya? Un nuevo orden internacional, donde en la repartija de tierra Israel debería quedar, según ellos, ¿cierto?, como los dueños totales de Medio Oriente. Bueno, Y eso es lo que los pueblos de Medio Oriente están intentando impedir. sí, vamos a ver finalmente cómo se sigue desarrollando este conflicto, un nuevo nombramiento, ¿no?, que ha tenido ya repercusiones, así que vamos a ver cómo sigue configurándose este nuevo orden mundial. Muchas gracias, Rodrigo Carmi Bolton, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Que esté muy bien, buenas Muchas tardes. gracias. Muy bien, buenas tardes. Chao, chao. Buenas tardes, chao.